La puerta del confesionario se cierra de golpe y Eduardo sale con la mirada fija en el piso, mientras Tamara le grita que es un traidor. Y Brian le cierra el paso en el pasillo, empujándolo contra la pared sin soltarlo hasta que Nazareno se mete a separarlos y el grito de Gisela rebota en todo el living. Si no quieres perderte nada de lo que pasa minuto a minuto, suscríbete al canal, deja tu like y escribí en los comentarios desde qué ciudad o país estás mirando esto. Todo empezó horas antes, cuando Eduardo pidió el micrófono y caminó lento hasta el confesionario sin decirle nada a nadie. Se sentó en la silla negra, respiró hondo y soltó una verdad que llevaba guardada desde la primera semana. Confesó que había formado un bloque paralelo con Nazareno y Franco para manejar las nominaciones desde las sombras, y que había estado filtrando conversaciones de Pincoya y Lolo para mantener su propia imagen limpia frente a Santiago del Moro en los debates. Dijo que ya no podía seguir jugando doble, porque la presión se le estaba comiendo la cabeza, y que necesitaba salir al aire con la verdad, aunque eso significara perder votos y confianza. Lo dijo con voz temblorosa pero firme, mirando directo a la cámara como si supiera que esas palabras iban a rebotar en cada rincón de la casa. Apenas salió del confesionario, el productor le avisó que su declaración sería transmitida en pantalla para que todos la escucharan al mismo tiempo. Eduardo se quedó en el jardín esperando el impacto mientras el living se fue llenando de silencio. Primero llegó Manuel con el celular apagado. Luego se sumaron Janina y Emanuel, que venían de la cocina sin saber qué pasaba. Cuando sonó la voz de Eduardo por los parlantes, la reacción fue inmediata. Catalina dejó la taza en la mesa sin mirarlo. Loana se cruzó de brazos y negó con la cabeza. Y Danelik preguntó en voz alta si eso era real o si estaban editando las palabras. Grecia fue la primera en hablar directo y le dijo que la lealtad no se negocia ni se mide por conveniencia. Fabio se quedó parado en el umbral sin decir una palabra, pero su expresión dejó claro que nada volvería a ser igual. Sol se acercó a Eduardo y le preguntó por qué no lo había charlado antes en lugar de dejar que la casa se enterara por la televisión. Dani se llevó las manos a la cabeza y dijo que sentía que todo el juego se estaba cayendo a pedazos. Juanicar intentó bajar la tensión recordando que esto es un reality y que las estrategias cambian cada día, pero la mirada de todos seguía clavada en Eduardo. Pincoya lo miró con decepción y le recordó que le había contado cosas personales que ahora sentía expuestas. Lolo fue el más tranquilo, pero advirtió que en la siguiente votación no iba a haber margen para errores ni para segundas chances. Brian no soltó el teléfono hasta que Tamara le tocó el hombro y le dijo que era hora de hablar en serio. Fue entonces cuando estalló todo. Tamara levantó la voz y le reprochó que había jugado con la confianza de gente que lo bancó desde el primer día. Brian dio un paso adelante y le cerró el paso. Lo empujó contra la pared y le dijo que si quería seguir dentro de la casa, tenía que mirar a los ojos a cada uno de los que había nombrado en esa confesión. Nazareno intentó meterse, pero la situación ya había tomado su propio ritmo. Y Gisela terminó gritando que nadie podía sentirse seguro con alguien que confiesa sus jugadas en cámara, y después sigue caminando por la casa como si nada. Eduardo se quedó quieto, sin defensar, solo escuchando cómo cada palabra que había dicho en el confesionario se convertía en un muro entre él y los demás. Pasaron minutos de tensión pura antes que el timbre sonara y les anunciara que debían separarse para la dinámica de la noche. Nadie quiso sentarse cerca. El comedor quedó dividido en dos islas y el silencio pesaba más que cualquier discusión. Durante la cena, Eduardo comió solo en la punta de la mesa, mientras los demás hablaban en voz baja, repasando cada detalle de lo que acababa de pasar. Janina fue la única que se acercó a servirle agua, pero lo hizo sin cruzar palabra, solo con un gesto que dejaba claro que el juego seguía, pero la confianza ya no. Emanuel tomó la iniciativa de plantear una charla grupal para la mañana siguiente, aunque todos sabían que nada cambiaría lo que ya estaba dicho. Grecia mantuvo su postura firme y dejó claro que no iba a perdonar con facilidad. Fabio observaba todo desde la distancia, analizando cada movimiento. Catalina y Loana acordaron no hablar más del tema hasta después de la eliminación. Sol se quedó con Dani y Lolo, repasando estrategias alternativas por si Eduardo perdía inmunidad. Juanicar intentó mantener el clima leve, pero el malestar era evidente. Pincoya se retiró temprano a su habitación, visiblemente afectada por sentir que su privacidad había sido usada como moneda de cambio. Brian y Tamara se quedaron despiertos hasta tarde hablando en el patio, sopesando si convenía mantenerlo dentro del juego o aprovechar la oportunidad para sacarlo en la próxima ceremonia. La noche avanzó lenta y pesada, con miradas que evitaban cruzarse y palabras medidas para no empeorar las cosas. Eduardo se acostó sin poder cerrar los ojos, repitiendo mentalmente cada frase que había dicho y preguntándose si valía la pena la honestidad en un juego donde la estrategia suele ganar.
A la mañana siguiente, la casa amaneció con un clima tenso pero controlado. El desayuno fue silencioso, cada uno cumpliendo su rutina sin forzar conversaciones. Cuando sonó la campana del jardín, todos salieron a esperar las instrucciones del día. Pero ya nada era igual. La dinámica los obligó a trabajar en equipos, y la falta de confianza se notó en cada ejercicio. Eduardo fue el último en ser elegido, y aunque lo aceptó con buena cara, se notaba que cargaba con el peso de lo dicho. Los demás intentaron separar el juego de lo personal, pero era difícil cuando la confesión había tocado fibras tan sensibles. Santiago del Moro habló en pantalla, recordando que la transparencia es un arma de doble filo, y que en Gran Hermano, cada decisión tiene un costo. La casa entendió el mensaje, pero el ambiente ya estaba marcado. Lo que Eduardo buscaba era liberarse de la culpa de jugar en dos direcciones, pero lo que encontró fue un espejo de las consecuencias de sus actos. Ahora cada paso suyo será analizado, cada palabra medida, y cada alianza puesta a prueba. La casa no lo expulsó, pero lo puso bajo la lupa. Y eso en un juego de supervivencia es tan peligroso como cualquier nominación directa. El grupo sigue funcionando, pero la estructura interna cambió, y ya no hay vuelta atrás. Queda por ver si Eduardo logra reconstruir puentes o si su propia honestidad termina siendo su caída definitiva. En mi opinión, lo que pasó es un reflejo claro de cómo la presión de este programa termina rompiendo incluso a los que creen tener el control. Y aunque muchos lo criticaron por confesar, también hay algo de valentía en decir la verdad cuando el juego te exige mentir todo el tiempo. Pero esa valentía tiene un precio altísimo, y en Gran Hermano, el precio siempre lo paga la confianza. Porque una vez que se rompe, no se arregla con disculpas ni con miradas de arrepentimiento. Se arregla con tiempo y con hechos. Y el tiempo es justo lo que no sobra en esta casa. Así que ahora queda esperar si Eduardo logra sobrevivir a su propia sombra o si la casa termina absorbiéndolo por completo, como suele pasar con los que deciden jugar con fuego. Seguí la página y comenta parte 2.